2 meses dura ya la ofensiva rusa en Ucrania. Los expertos aseguran que el conflicto va para largo, pero muchos creen también que Ucrania puede ganar la guerra, empezando por Estados Unidos. 2 ministros de ese país, Lloyd Austin y Antony Blinken, viajaron a Kiev y Alemania para respaldar a Ucrania. Alemania, hasta ahora reticente al envío de armamento pesado, ha dado finalmente luz verde a la entrega de tanques. Moscú, por su parte, eleva el tono de sus amenazas y corta el gas a Polonia y Bulgaria. En A Fondo nos preguntamos, ¿se puede alcanzar la paz con armamento pesado? Esto es A Fondo, los invito a participar a través de nuestras redes sociales. Hoy aquí analizamos la compleja situación en Ucrania y lo hacemos con mis siguientes invitados que paso a presentarles. Burkhard Bierke es periodista alemán que trabaja para la radio pública Deutschlandradio. Ha sido corresponsal en Washington, Bruselas, Londres y París. Amir Valle, periodista y escritor cubano, ha trabajado como reportero, guionista, conductor y director en radio, televisión y prensa de su país, así como en diversos medios de América Latina, el Caribe y Europa. Y Anne Irazábal es periodista corresponsal de la televisora española EITV, especializada en migración. Antes trabajó para internacionales en Roma, El Cairo y Jerusalén. Bienvenidos a los tres, bienvenidos a ustedes. Y me gustaría empezar con una pregunta para los tres. Escuchando este diagnóstico tan optimista, por decirlo de alguna manera, de los ministros estadounidenses, ¿compartís esa visión? ¿Realmente podemos pensar en una Ucrania ganando la guerra próximamente o en algún tiempo, quizás? Lo que me soplan las fuentes militares es que primero se sobreestimó el poder, el potencial militar de Rusia y se subestimó el de Ucrania, y que si tienen el armamento podrían defenderse mejor o hasta ganar la guerra. Pero hay un gran pero. Rusia es el oso lesionado. Y un oso lesionado es como un animal que es capaz de hacerle todo. Y hay que escuchar muy bien lo que dice el presidente Putin. Y yo creo que en el momento que él va a perder esta guerra, él no se refriega de usar armamento que no queremos pronunciar los nombres. O sea, no excluyo que vaya a utilizar armas químicas, hasta biológicas, o en el último caso, nucleares. Eso hay que tomarlo muy en serio. Entramos ya pues al grano, es decir, que acorralado Putin es tanto más peligroso. Bueno, eso se dijo desde el comienzo, ¿no?, de la guerra, que cuanto más debilitado está o más debilitado se siente, más, digamos, más peligroso puede llegar a ser, ¿verdad? A mí lo que me da la sensación con si Ucrania puede ganar o perder, al final, claro, ¿qué es ganar, no? Y ahí nos metemos en otros discursos quizá un poco más profundos, pero es verdad que la sensación que da es que estamos yendo hacia un escenario en el que se está armando mucho a Ucrania para que haga el trabajo sucio, ¿no? Y que todo lo demás nos lleva a cronificar esta guerra, es decir, a alongarla en el tiempo y ver hasta cuánto puede durar y quién puede reivindicar al final que ha ganado, ¿no? Eso lo vamos a ver. Como dice Lavrov, al final el país parece que va a quedar dividido en distintas partes. ¿En qué medida son claves entonces las armas para que esta ofensiva se alargue en el tiempo? Bueno, lo primero que habría que decir es que esto no solamente se queda en Ucrania, ni se queda en Rusia. Estamos viendo o estamos asistiendo al nacimiento de una nueva era de militarización de las sociedades en todo el mundo. Es decir, eso es, tristemente es lo que vamos a ver en los próximos tiempos. Ahora todo el discurso se centra siempre en la necesidad que tienen determinados países de protegerse. Y esa protección sabemos a lo que significa en estos momentos. Por eso yo siempre analizo la guerra de Ucrania desde la perspectiva no solo de lo que está sucediendo y de lo que las armas pueden significar. Siempre que uno habla de armas, uno no puede olvidar que detrás hay todo un conglomerado que durante décadas ha vivido a costa de eso. Y los grandes, o sea, los que mejor salen parados ahora económicamente son esos grandes conglomerados de armas, que es algo que siempre se quita de la fórmula. La industria armamentista, ¿qué nivel tiene en esto? Y por supuesto a ellos les interesa que esta serie de conflictos continúen, porque ya hemos visto, por ejemplo, en las últimas 2 semanas, el estallido
de la capacidad tecnológica, cómo ha hecho así y ha empezado a aparecer y a poner en funcionamiento desde armas antiguas que eran supuestamente convencionales, con nuevas tecnologías, hasta los drones en toda su capacidad. Por eso digo, es peligroso, pero yo no dejaría el marco solamente en lo que queda en Ucrania, ni en la guerra de Ucrania, sino que estamos viendo una época un poco más peligrosa en ese sentido. Boca también toca un tema muy interesante, la industria armamentista. En Alemania no son pocos las grandes empresas que van a sacar mucho provecho también de esta situación, de este conflicto, y son varias las empresas que hace meses ya que solicitan el envío de armas a Ucrania. Claro, recientemente se ha dado luz verde, precisamente ese envío. ¿Qué papel juega el envío de armas por parte de Alemania y cómo explicas sobre todo el cambio de parecer de Alemania? Personalmente para mí es un choque que el Partido de los Verdes, que era el partido pacifista, está en primera línea pidiendo el envío de armamento pesado. Pero bueno, ¿de qué se trata? Se trata de frenar un ataque frontal a la libertad, y no solamente a los ucranianos, sino de toda Europa, de todas las democracias. Justo en esos días ha salido un informe de que ya las autocracias superan en número las democracias, 70 a 67. O sea, ahí vemos un renacimiento de lo que vimos hace 100 años atrás, un nacionalismo, autócratas gobernando en muchos países, nacionalismo peligroso que ataca, que se defiende, que ocupa, y estamos como volviendo en la historia, solamente que ahora tenemos armas nucleares, armas químicas. Eso es muy, muy peligroso. Y lo que se ha visto, por ejemplo, cómo actúa Rusia. Rusia va a actuar igual que ha actuado Assad, que ha actuado bajo el mando de Rusia utilizando armas químicas. Armas químicas haciéndolo de manera como implicando que fue la oposición que los puso, y al final nadie sabía precisamente de dónde venían, ¿no? O sea, si los rusos realmente están cerrados, que los ucranianos los empujan y no los dejan avanzar más, yo creo que por desesperación van a montar una operación con hombres disfrazados de ucranianos en alguna parte, poniendo esas armas. Una excusa para, ¿no? Pero volviendo al papel de Alemania, Burkhard, porque se van a cumplir 80 años de la invasión nazi, de la invasión de Hitler en Rusia, en la URSS. Se explican, por tanto, las reticencias de Alemania a la hora de enviar armamento. No quiere tener tampoco en su conciencia la muerte de soldados rusos, que también fueron los que liberaron en su día a Alemania de los nazis. O sea que es muy difícil el papel de Alemania, ¿no? Sí, es muy difícil. Para nuestros espectadores. Y claro que se nos echa en cara que somos muy lentos porque no suministramos, pero mire, Estados Unidos está en una posición muy tranquila porque ellos no están afectados por las sanciones económicas. Si se corta el gas y el petróleo, pues los menos afectados son Estados Unidos. Y Estados Unidos casi no ha mandado armamento pesado, pero quiere que Reino Unido, Francia, Alemania lo mande. O sea que estamos haciendo el trabajo de Estados Unidos. Yo creo que eso prorroga la guerra, como ha dicho Anne. O sea, la pregunta es, ¿a qué precio? ¿Qué va a ser el final? O si hay otra alternativa. Anne, ¿cómo ves tú, que llevas menos tiempo en Alemania, pero sí que valoras y observas la política alemana? ¿Cómo has visto tú este cambio de parecer o esas dificultades de Alemania en estos últimos 2 meses, ¿no? Que parece que va tomando las decisiones ya en el último momento, presionada, en este caso, albergando, digamos, una conferencia de ministros de defensa de todo el mundo en este país, y sin embargo es el único país que no estaba enviando todavía armamento pesado. ¿Cómo has visto tú ese cambio de parecer, ese cambio de actitud por parte del gobierno alemán? Yo creo que estamos viviendo una época llena de contradicciones, ¿no? Por ejemplo, yo soy del País Vasco, en España. Estamos viviendo estos días el 85 aniversario del bombardeo de Guernica. Yo soy hija de un superviviente del bombardeo de Guernica. Nieta de un superviviente del bombardeo de Guernica. Y ver este rearme me preocupa, o sea, este rearme europeo me preocupa, ¿no? Pero es verdad que luego, mirando un poco a lo que están haciendo todos los gobiernos europeos, es verdad que sí, que estamos viviendo una época de contradicciones, porque el partido, los ecologistas, ¿no? Que eran el partido pacifista, pero que también ahora están gestionando, por ejemplo, la importación de gas licuado desde Qatar. Es decir, que con una autocracia, con otra autocracia, ¿no? O sea, al final la Realpolitik nos está llevando a tener que gestionar todas esas contradicciones que no son solo alemanas.
que las estamos viendo también en otros países como España, Francia o Italia. Italia también está en una situación muy complicada en este sentido, ¿no? Entonces, yo creo que Alemania está haciendo, cuando hablábamos hace 4 meses del legado de Merkel y nos damos cuenta que ese mundo ya no existe y que hay que hacer frente a un contexto nuevo, pues se toman decisiones y cambios a una marcha muy acelerada, porque mientras que Alemania solo ve problemas en la entrega de armamento, Estados Unidos promete que exportará tantas armas como pueda y tan rápido como le sea posible. El ministro de Defensa, Lloyd Austin, lo resumió así en el encuentro del que hablábamos esta semana en Ramstein, aquí en Alemania. Ucrania está convencida de que puede ganar, y aquí todos lo creemos también. Amigos ucranianos, sabemos el peso que cargan. Sabemos, y deberían saber, que todos los respaldamos. Hoy estamos aquí para reforzar el arsenal de la democracia ucraniana. Amir, 40 ministros, ya lo decía, en suelo alemán, en esa base militar de Ramstein de los estadounidenses. ¿Qué ha aportado esta conferencia? ¿Demostrar unidad frente a Rusia o cuál sería tu valoración de Mira, primero, la unidad está claro. O sea, por primera vez creo que la invasión ha provocado una unidad en torno a un enemigo supuestamente común, que no lo es tanto. Yo voy a dar mi respuesta en relación también con lo que tenía que ver antes. Y el hecho de la presencia nuevamente, que nosotros venimos analizándolo aquí en varios programas, de muchas de estas cosas son el resultado sencillamente de la falta de capacidad estratégica de la Unión Europea para crear un sistema de seguridad propio que no fuera dependiente de la OTAN. De pronto tiene que venir Estados Unidos, y eso siempre lo hemos criticado. Estados Unidos es el que rige las políticas de defensa y seguridad en la Unión Europea, pasando por encima de Francia, pasando por encima de Alemania, que siempre han sido, digamos, los dos grandes íconos y que pueden establecer un sistema. Es triste que de pronto ellos, que no tienen ningún tipo de, vamos a decir, consecuencias directas, que no están pasando lo que está pasando en la Unión Europea ahora en cuanto a materia de muertos, de movimientos migratorios, de encarecimiento de la vida, de falta de suministro de recursos en todos los sentidos, que de pronto ellos sean los que definen eso, aunque sí están de algún modo defendiendo una unidad con una estructura que existe, la OTAN, y que nosotros europeos hemos aceptado. También era comodidad por parte de los europeos. Claro, es una comodidad. Era un gasto muy, muy grande, porque no tenemos capacidad aérea para transporte aéreos, no tenemos capacidad de portaaviones suficiente. La defensa nuclear, había Gran Bretaña antes del Brexit, pero Francia es el único país con potencia nuclear, y eso es un punto clave. Ucrania, ¿qué hizo en el 1994? Abandonar. Bajo la sombrilla de Estados Unidos, Reino Unido y Rusia, abandonó toda su arsenal nuclear. Y la señal fatal al mundo entero es a Kim Jong-un en Corea, a Irán: ármense nuclearmente, pues la única forma de protegerse. No se Exactamente. fían de nadie. Pero estamos hablando justamente de eso, o sea, son errores estratégicos por falta de concepción. Es decir, a mí nadie me puede convencer que un país como Alemania tenga un ejército tan débil, primero. Es decir, de pronto, por eso a mí me gustó que de pronto, cuando salta la guerra, automáticamente Alemania reconoce su necesidad de armarse y de crear un sistema. O sea, creo que eso es una de las pocas cosas congruentes que ha habido aquí, sabiendo lo que tú decías. Rusia lleva, es decir, cuando hablamos de Rusia, desde que Putin logró instaurarse de nuevo, y justamente acuérdense de que eso empezó a posicionarse a nivel internacional y con mucha fuerza justamente con la guerra de Siria. Es decir, ahí él dio pruebas de que él iba a tener una presencia en lo militar en el mundo. Y fue como una señal de todo lo que vino después. Ya lo había hecho en Georgia, o sea, empezó a hacerlo, se anexó Crimea, a ver cuál era la respuesta del mundo. Y no hubo ninguna respuesta, realmente una respuesta como tal. Entonces, ese error es lo que estamos pagando ahora. Entonces, ¿estás de acuerdo, Anne? ¿Ves tú también ahí que estamos pagando el pato por no habernos puesto de acuerdo en la Unión Europea, como europeos, también para tener una defensa propia, y ahora mismo lleva más que nunca la voz cantante Estados Unidos? Sí, claramente se está viendo eso, ¿no? Al final, cuando es la potencia que menos
menos se está percibiendo quizá esta guerra, ¿no? Y sí estamos notando que de alguna manera son los demás, como he comentado antes, los que están haciendo el trabajo sucio, cuando ellos están sacando más provecho de lo que está pasando. Y eso también provoca volver a los bloques anti o pro Estados Unidos, cuando quizá el contexto histórico en el que estamos ya no nos lleva a esas divisiones, es mucho más multipolar, ¿no? Hablábamos de un mundo multipolar y volvemos a hablar de un mundo bipolar, ¿no? Sí. Decía el ministro ruso Lavrov que Estados Unidos, la OTAN y sus satélites, él habla de Estados Unidos, OTAN y sus satélites, decía, contra Rusia. Un poco esto me asusta porque suena un poco a preliminares, ya se ha tocado varias veces por parte de Rusia, también por parte del canciller aquí se ha hablado del peligro de una tercera guerra mundial, ¿no? Es que nos lleva un poco a estas discusiones un poco frívolas o simples, en las que si estás en contra de Estados Unidos tienes que estar obligatoriamente a favor de Rusia. Se está simplificando todo mucho, el debate público también en ese sentido, ¿no? Sin tener en cuenta ese escenario multipolar en el que estamos viviendo, y es muy peligroso eso, porque si añadimos eso a las noticias falsas, ¿no? A lo difícil que está siendo en el 2022 contar una guerra por parte de los medios de comunicación, por parte de muchos periodistas que se encuentran en estos momentos sobre el terreno, casi se está volviendo una guerra de desinformación, y es muy difícil, es muy peligroso hacia dónde estamos yendo. Bueno, la verdad es la primera víctima de una guerra siempre. O sea, todo lo que nos llega de información de Ucrania, tanto como de Moscú, hay que digerirlo con mucho cuidado, hay que absorberlo con muchísimo cuidado. Hay un punto, es un dilema muy, muy grande para el Occidente también. ¿Por qué Estados Unidos no quiso que Polonia enviara los MiG? Polonia ofreció a enviar aviones, ¿no? De combate. Pero ¿qué es un arma de defensa, que es un arma de ataque? Yo creo que esa distinción no se puede hacer así netamente, nítidamente. Y ahora estamos dando más armas a Ucrania, pero no le estamos dando los aviones y todo para realmente defenderse. O sea, ¿qué queremos? No queremos involucrarnos militarmente por miedo de una guerra nuclear, una guerra mundial. Pero si no frenamos a Putin y si dejamos que él conquiste gran parte de Ucrania, ¿qué pasa? La próxima acción o invasión va a ser de pronto a Kaliningrado. O sea, va a cortar por Estonia y por Polonia para hacer también un puente por tierra a Kaliningrado. Antes de llegar a Kaliningrado está Transnistria, que es un tema que sí que me gustaría tocar, porque es un polvorín que lleva ahí dormido durante 30 años, donde hay también mucha población prorrusa, donde ven a Putin también como un salvador. Es decir, es un poco una situación equiparable a la que vemos en el Donbass. ¿Puede ser ese el próximo objetivo antes de llegar a Kaliningrado? Mira, el problema es que esa es una parte de la fórmula que no se puede separar, y es el trabajo. Hay que acordarse de algo. 3 días antes de la invasión, Putin reconoció las repúblicas independientes del Donbass y de Lugansk. Es decir, exactamente está ahora en este momento está lanzando el mismo discurso que lo ha cambiado completamente con la región independiente de Transnistria. ¿Qué ha hecho él? Ha tratado de trabajar con sus servicios de inteligencia para provocar un cambio desde la democracia para sustituir al régimen de Moldavia. Es decir, eso es lo que vemos, pero de pronto ahora ya empiezan a anunciar a través de los voceros prorrusos en esa región, empiezan a hablar de recuperar los tiempos heroicos. Es decir, cuando uno oye esas cosas, los heroicos tiempos, le falta una frase de la gran Rusia, de la gran Unión Soviética. Sí, claro. Es decir, y eso está pasando no solamente ahí, está pasando también en Estonia. Es decir, en las zonas donde hay población prorrusa, de algún modo, hay un trabajo que Agne lo dijo muy claro, hay un trabajo con el discurso que está tratando de convencer de que lo que está sucediendo en Ucrania es lo que debe haber sido históricamente correcto. Y entonces ese discurso está envenenando todas esas zonas y está provocando realmente un apoyo que puede ser muy peligroso, porque de pronto, ahí mismo en Transnistria, puede provocarse un incidente, supuestamente, como ya lo provocaron,
que le echen la culpa a los ucranianos y que provoque la intervención Pero rusa. militarmente hay otro aspecto, porque en Transnistria pues, se abre otro frente. Entonces, las fuerzas ucranianas tienen que dividirse entre este y Transnistria. Exacto. Yo creo que es una táctica militar de los rusos porque potencialmente el potencial militar en Transnistria hay 1.500 soldados rusos, solamente, no son tantos, pero suficientes como para distraer una parte sustancial de las fuerzas ucranianas para permitirle a Putin y sus generales de conquistar todo el litoral y cortar Ucrania completamente. Estratégicamente eso es muy curioso por esto que te voy a decir. Acuérdense que cuando uno mira las fuerzas rusas, uno tiene que acordarse que ellos están distribuidos básicamente en todas las fronteras de la OTAN. Por esa razón, Putin no tiene solamente el frente de Ucrania. Putin tiene también que velar por los otros frentes donde tiene gran parte de la tropa. Estratégicamente, esa podría ser una solución. Es decir, hacer que el ejército ucraniano tenga que dispersarse, como pasa lo mismo con la región del Donbass. Si ellos siguen subiendo por Zaporilla y bajando por Kharkov, pueden cercar al ejército ucraniano aquí y lo hacen pedazos. Razones por las cuales, evidentemente, los gobiernos occidentales ven ahora mismo en el envío de armas una de las únicas salidas, y lo cierto es que ahora mismo hablan las armas y cada vez son más los países que apoyan con recursos militares y económicos al gobierno de Volodymyr Zelensky. Bien. Según cifras oficiales, Estados Unidos aportó a Ucrania nada menos que $4.000 millones en las primeras semanas de la guerra. Y siguen llegando nuevas promesas de ayuda para el presidente ucraniano Zelensky, sobre todo de la pequeña Estonia, Gran Bretaña y Francia, además de muchos otros países. La República Checa fue una de las primeras en suministrar munición y proyectiles para tanques incluso antes de que comenzara la guerra, y luego también tanques de su reserva. Esto es lo que Alemania quería evitar. Su postura inicial era la de no enviar armas pesadas a zonas de guerra, pero entre tanto ha permitido el envío de tanques antiaéreos de las antiguas reservas, lo que supone un total de casi 200 millones de euros en material bélico. A largo plazo se destinarán unos 1.000 millones de euros. Además, es posible el llamado intercambio de anillos. Apoyamos a los socios que ahora pueden entregar rápidamente a Ucrania armas de fabricación soviética y luego aseguramos la sustitución correspondiente. En definitiva, ¿necesita Ucrania más armas pesadas para poder defenderse realmente de Rusia? Anne, ¿cómo valoras entonces la aportación que puede hacer Alemania, sobre todo comparado también con la aportación que ha hecho hasta el momento Estados Unidos, Reino Unido? Ya lo decía Mir, Alemania debería tener quizás uno de los ejércitos más potentes de Europa y es todo lo contrario, ¿no? Sí, quizá por esa historia de las últimas décadas, ¿no?, de ser una potencia reticente. Yo he seguido un poco la campaña de los medios de comunicación, sobre todo anglosajones, en las últimas semanas con Alemania, y la verdad es que me ha parecido durísima, ¿no? Alemania tiene las manos manchadas de sangre, Alemania está financiando esta guerra, ha sufrido una campaña por parte de medios también muy importantes en el mundo anglosajón para presionar a Berlín a tomar una postura mucho más contundente, mucho más dura, ¿no? Y al final ha cedido a estas presiones porque se ha intentado mantenerse un poco en lo que ha llevado diciendo desde que estalló la invasión, pero al final pues bueno, ha tenido que mandar armamento pesado, ¿no? Que era como una línea roja. ¿Por presión o realmente por convicción? Yo creo que la presión ha tenido mucho que ver. Yo creo que ha tenido mucho que ver. También la evolución de la guerra, claro está, ¿no? Y por no perder la unidad entre el occidente, yo creo que es el argumento más fuerte, pero yo creo que realmente, sobre todo los socialdemócratas, no están nada felices con ese desarrollo. Y hay que verlo muy claramente. Y el canciller es socialdemócrata para nosotros. Exacto, Olaf Scholz, el canciller, es socialdemócrata y han tenido siempre una postura, también hay que decir, muy cercana a Rusia, esa política de conciliación de las últimas décadas con Rusia, siempre la idea quizás, que quizás ha fracasado, sería una buena pregunta también, de que haciendo negocios con Rusia se logra pacificar también un país. Aparentemente ha fracasado, pero hay que escuchar muy bien a Putin, porque todo lo que ha dicho, y entre líneas también, en los últimos días y semanas ha cumplido. O sea, si él considera la entrega de armamento pesado como
una intermiscusión en la guerra o meterse dentro de la guerra, pues somos Somos parte de ese conflicto ya. Yo pienso que no se puede olvidar, por ejemplo, en el caso de Alemania, todo el aspecto ético que siempre ha estado sobre el tapete. Es decir, por esa razón también a veces uno entiende esa parte, pero y por esa misma razón lo ético es por lo que más se le ataca a Alemania. Es decir, de pronto tú estás tratando de no continuar una mancha ética que tú tienes, pero estás financiando a una campaña guerrerista contra otro país, porque sigues dependiendo de los recursos de ese país, sigues comprándole el dinero, el gas, el carbón a ese país, y eso obviamente desde el punto de vista ético es, como tú hablabas ahorita, Anne, contradicción. Es una gran contradicción que tiene Alemania, no le queda otro remedio. Pero es algo, vuelvo a repetir lo mismo, a Alemania se le llevan años diciéndole la necesidad de diversificar la búsqueda de recursos, y Alemania se iba siempre por lo más cómodo, por lo más cercano, etc. Luego vamos al tema del gas, el tema energético, que evidentemente es clave en esta guerra también, porque quiero todavía que continuemos en la nueva arquitectura de seguridad que hay, porque Suecia y Finlandia ahora valoran muy seriamente entrar en la OTAN, los países bálticos se están rearmando a marchas forzadas. ¿Cómo cambia ahora mismo el panorama global de seguridad? Completamente. Total. Porque además en Finlandia, en Suecia ya se da por hecho, que la entrada en la OTAN ya es una realidad. Y hoy hace poco veía unos reportajes en Lituania de milicias que se están armando como hace 3 meses en Ucrania, ¿no? Como pasaba hace 3 meses en Ucrania con civiles que ya estaban recibiendo armas y se estaban entrenando los fines de semana para, de alguna manera, prepararse ante una posible guerra, algo que nos parecía ciencia ficción hace pocos meses y que ahora pues estamos viendo lo que está pasando, ¿no? Entonces yo creo que ese rearme general, esa idea de cerrar armas hacia una política común después de que la OTAN haya estado casi en coma en las últimas décadas, ¿no? De que nos preguntáramos para qué servía, ¿no? Cerebral. Sí, y entonces, claro, en toda esta nueva matemática mundial es verdad que estamos yendo hacia décadas de mucha importancia militar, de mucho presupuesto militar. Vuelvo al argumento que puse antes. O te asocias a una alianza con potencia nuclear o te armas nuclearmente. Es la única protección contra una agresión de potencias como Rusia, China. ¿no? Estamos hablando de una verdadera carrera armamentista ya. ¿Qué riesgo asume Occidente? Ya lo habéis tocado. ¿Qué riesgo asume Occidente, si se puede tipificar, si se puede valorar, entregando armas ahora mismo a Ucrania, y vemos que lo se está haciendo ya de manera generalizada, con armamento cada vez más pesado, Alemania también? Sí, en una primera parte de la guerra ese era el pretexto para decir yo no estoy en una intromisión. ¿Por qué? Porque yo lo que iba a hacer era darle armas a Ucrania para que ellos se defendieran y yo no me metía. Pero ahora de pronto Putin cambia el discurso y Putin dice todo aquel que está apoyando con armas, entonces se está provocándome a mí, y entonces eso cambia todo el discurso completo, que yo me imagino que ahora en los próximos días ellos tengan que volver a analizar lo que está sucediendo con las amenazas de Putin a quienes se inmiscuyan, con la amenaza que hizo recientemente de que tenía armas que nadie se imaginaba lo que podían llegar. Es decir, ya está armando con las intervenciones de Lavrov, del ministro de Defensa, de que esto podría llegar también a una tercera guerra mundial. Todo eso está sobre el tapete en este momento, pero yo insisto, si algo útil hay en este momento es eso que hablaba Burkhard, que de pronto, por primera vez en muchas décadas, Europa se ha dado cuenta de que había un oso dormido ahí esperando para atacar y que de algún modo ellos tenían que defenderse y que no podían depender de alguien que tenía muerte cerebral, es decir, de un organismo que no funcionaba en lo absoluto, pero que sí servía, importante, y esto no lo puede uno obviar, sí servía para intervenir en los asuntos estratégicos y de seguridad de Europa y mantener la posición de Estados Unidos en el control de toda esta parte del mundo, porque no se queda solo en Europa. Esto se traduce en que ahora mismo todos los países aportan más a la OTAN, pero como decíamos, las riendas de la OTAN las lleva sobre todo Estados Unidos. Estados Unidos.
¿verdad? Y hay que ver las cifras de gastos para defensa. Exacto. Más de 800 mil millones de Estados Unidos contra 65 o 66 mil millones de Rusia. Hay que tener eso en cuenta. Yo no quiero defender a Putin. Esa guerra no se puede justificar por nada del mundo. Por nada del mundo. Pero que él se sienta amenazado. Exacto. Y si toda la OTAN se suma, pues llegamos a un múltiple de lo que gasta Rusia. Pero Rusia tiene armamento nuclear. El oso dormido, cuando está ensaclado, cuando está lesionado, yo creo que este Putin ya no funciona racionalmente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Exactamente. No funciona racionalmente, pero es evidente que hacen falta estrategias para salir de esta situación que se está cobrando cada vez más vidas. Diplomacia. Claro, Gutiérrez. Y la pregunta es exactamente, ¿qué sentido tiene hablar con Putin? Quiero decir, lo ha intentado precisamente el secretario general de Naciones Unidas, Guterres, esta semana. No ha sacado nada en claro, o al menos esos corredores humanitarios quizás. Es decir, ¿se puede hablar con Putin? ¿Hay que hablar con Putin? Sí, con Putin hay que hablar siempre. Yo creo que ese canal no hay que romperlo nunca, ¿no? Otra cosa es bajo qué condiciones y cómo hay que hablar con Putin, pero claro que hay que hablar siempre con Putin, porque si no, si se rompen todos los lazos, si se rompen todos los puentes, ahí sí que ya vamos hacia una irracionalidad absoluta, exacto, descontrolada, ¿no? Y eso sí que nos podría llevar ya a escenarios que hasta hace poco nos parecían ciencia ficción y que pueden llegar a convertirse en realidad. Claro, el problema aquí es, si estamos hablando de que ahora quizá estamos viviendo las consecuencias de lo que pasó en 2014, ¿no? En Crimea, o con el comienzo de la guerra del Donbass, digamos, ¿cómo se frena esto, ¿no? Dejando que de alguna manera Putin se haga con el corredor del sur, se haga con todo el Donbass como él quiere? ¿Cómo conseguimos que esto se pare? Porque aunque Zelensky apruebe esto, hay muchas milicias armadas en Ucrania que quizá no lo aceptarían. La pregunta sería si eso para ahí. Exactamente, ¿qué concesiones se hacen? Voy a compartir con ustedes un vídeo porque pese a los nuevos intentos diplomáticos, la guerra militar y la guerra económica continúan. Rusia cumple su amenaza y corta el gas a Polonia y Bulgaria, y en el plano militar concentra su ofensiva, lo estamos escuchando ahora, en el este y en el sur de Ucrania. Con un despliegue masivo de tropas, el ejército ruso intenta ocupar el este y el sur del país a lo largo de 500 kilómetros. Poco antes de la guerra, Putin había declarado independientes las zonas separatistas del Donbass ucraniano, una importante región industrial. Ahora quiere conquistar esta zona, pero los ucranianos oponen una feroz resistencia. Lo mismo ocurre con el puerto de Mariúpol en el sur del país, punto estratégico de transbordo al Mar Negro situado en las inmediaciones de la península de Crimea, ya anexionada por Rusia. Durante semanas la ciudad ha sido asediada y en gran parte destruida. Los misiles también han alcanzado Odesa, la principal ciudad portuaria del país. Si Putin conquistara Odesa y Mariúpol, Ucrania quedaría aislada del Mar Negro. De hecho, los ataques rusos continúan en todo el país buscando destruir la infraestructura y bloquear los suministros para los militares ucranianos. ¿Podrá Putin alcanzar sus objetivos estratégicos? Amir, se acerca el 9 de mayo, ya sabes, una fecha muy importante para Rusia, cuando se conmemora el triunfo de la URSS sobre la Alemania nazi. Hablando mucho de las estrategias de Putin, todo apunta a que quiere anunciar ese día algún tipo de triunfo preliminar, al menos de algo, es decir, ¿por dónde podría ir? Según los analistas, todo va con que él necesita consolidar Mariúpol. Y solamente con mostrar que ganó algo... Bueno, ya la da por tomada. Sí, exacto, aunque siguen allí. Pero si él da, con que dé algo, una victoria, significaría mucho desde el punto de vista propagandístico para él. ¿Ya? Yo pienso que estratégicamente uno, al final él va a tener que demostrar algún grupo de cosas. Hay que recordar, por ejemplo, que en esa zona también está toda la milicia de Azov, que es una milicia nacionalista fuerte, y si él de algún momento logra derrotar a esa milicia o logra por lo menos aplacarla, puede entonces
entrar con el pretexto de que, bueno, ya desnazifiqué algo y me puedo obtener. Es decir, hay algunos puntos en los cuales hay que poner los ojos en materia de lo que va a pasar. ¿Por qué decíamos esto? Por lo que decía Anne antes. Habría que preguntarse si dándole algo a Putin va a parar el resto de las cosas. Hay un detalle que es importante, que se dijo desde el inicio. Estamos hablando de alguien que pensó que iba a ganar una guerra muy rápidamente y que todo le ha salido mal, que además las pérdidas son muy grandes, que no tiene todos los recursos necesarios para sostener una guerra más larga de lo que está, y en cualquier momento puede, y es lo que esperan algunos analistas militares, puede venir una especie de pacto, de tregua para tomar aire, rearmarse, prepararse y continuar. Eso es uno de los temores, que vuelvan los ataques más tarde. Pero has tocado un tema muy interesante, que es el de los sectores ultranacionalistas, que los hay en Kiev y los hay en Moscú. Y ahí mi pregunta, Vuokat, ¿qué posibles salidas hay? Y lo digo porque tanto en Kiev como en Moscú tenemos a un sector más pragmático, dispuesto a negociar, y a un sector mucho más nacionalista, ultranacionalista, que en el caso de Kiev, por ejemplo, no está dispuesto a ceder ni Crimea ni el Donbass. En el caso de Rusia también pone sus líneas rojas. ¿Qué posibles salidas hay, teniendo en cuenta que hay esas luchas de poder en cada una de las dos? Ojalá entre la razón en la cabeza de Putin después del 9 de mayo, si lo que Amir describió será la realidad, que se contente con Donbass, con Luhansk y Mariupol de pronto y negocia. La diplomacia es muy importante, pero si se para ahí, no, el Occidente tiene que prepararse para más. O sea, los países bálticos tienen que ser defendidos, son miembros de la OTAN, y eso sí podría causar una guerra mundial si Putin intrude ahí. La otra es, pues, el costo ya es tan enorme, la reconstrucción de Ucrania, ¿quién va a pagar todo eso? Eso es horrible. Y entre más armamento entregamos, más se prorroga la guerra, más será la destrucción. O sea, hay que tratar de terminarla, pero todos los militares dicen que eso va para largo. Pero las sanciones están mordiendo ya a la población de Rusia, que por la falta de información correcta, pues está apoyando esa invasión, como no la llaman operación guerra, especial, ¿no? Sí, llaman ellos. Pero ya uno mira los supermercados, parece que mucha mercancía ya no está y todo. Entonces, la gran pregunta es ¿hasta cuándo Rusia puede superar el efecto de las sanciones? Y hasta cuándo las puede, y quiero volver a Europa, hasta cuándo puede aguantarlas también Europa. Y aquí creo que tenemos que tocar, aunque sea de pasada, porque es un tema también que nos va a ocupar las próximas semanas, que es la guerra energética. Es decir, el ministro de Economía decía ayer, el ministro de Economía alemán, que Alemania tendrá un crecimiento del 2,2%, siempre y cuando no haya un embargo energético por parte de Rusia, que entonces claramente estaríamos en recesión. Mi pregunta es, ¿acabaron los años de bienestar en Europa, no solamente evidentemente en Ucrania y Rusia, sino en Europa en general? Hombre, aquí la clave va a ser quién sobrevive al desgaste, quién tiene más resistencia al desgaste, ¿no? En todos los aspectos, en el aspecto militar y también en el aspecto económico, ¿no? Y claro, lo que sí se está viendo desde fuera de Alemania, por parte de muchos países, sobre todo del sur de Europa, es que hasta que Alemania no tiene aseguradas sus reservas, digamos, tanto de petróleo como de gas, no va a imponer un embargo ni del petróleo ni del gas, ¿no? Entonces, hay países a los que se les pidió de alguna manera un sacrificio enorme hace 10 años que ahora están pidiendo el mismo sacrificio a Alemania, ¿no? Y que Alemania no está dispuesta a dar. Y al mismo tiempo es verdad que en estos momentos hay países en el sur de Europa que están en una situación mejor de la que está Alemania, desde el punto de vista energético, porque no dependen de Rusia, ¿no? Porque han diversificado más, porque importan Rusia desde Argelia, desde Marruecos, desde otros países, ¿no? Interesante ese punto de vista de que ahora se le pide a Alemania, y Alemania, que no deja de ser el gigante europeo, no está dispuesto a... Y Alemania tiene un problema grandísimo del cual no se habla mucho en público, porque todos los contratos de suministro de gas por Rusia son a largo término. Exacto. Y tenemos que pagar hasta el 80% de lo acordado si lo tomamos o no lo tomamos. No lo tomamos. Así que no puede ser cuestión de decir nosotros no queremos el gas de Rusia para no financiarle las guerras. Lo vas a pagar de todos modos. Según la ley internacional estamos obligados a pagarle casi todo el gas y pagar el gas que importamos a un precio mucho más alto aún de Estados Unidos.
O sea, realmente estamos en un dilema grandísimo. Sí. No se puede Fue decir... realmente un error la dependencia creciente energética absolutamente. de las últimas décadas que, digamos... Hay que olvidar, no hay que olvidar algo... Lideraron Alemania con los socialdemócratas y el partido de Angela Merkel, de la que hemos hablado aquí. No hay que olvidar algo que esta, sobre todo de lo que hoy, o sea, lo que se conoce como Medio Oriente, durante mucho tiempo han estado intentando establecerse como proveedores de Europa y siempre se le ha dado de largo por las determinadas, vamos a decir, las autocracias, etcétera, etcétera. Es decir, en bien de lo políticamente correcto se ha olvidado eso y además se ha cerrado determinadas posibilidades que ahora se están buscando, que es lo más curioso. Ahora están buscando en esa y están en algunos casos, como lo vimos ahorita, importando de países que hasta hace 2 años se les condenaba públicamente y se les decía no te vamos a comprar absolutamente nada. Es decir, aquí lo que estamos viendo nuevamente es una política fracasada en materia de, primero, económica absolutamente, de una dependencia, de una, vamos a decir, a pesar de todas las advertencias que se hicieron de expertos de todo el mundo que le estaban diciendo, no solamente Estados Unidos, que por supuesto tenía sus intereses por detrás, sino de otros expertos dentro de Europa que le decían a la Unión Europea, no pueden ustedes condicionar. Algunos países hicieron caso y se libraron de la dependencia, pero otros no. Y Alemania lo interesante en ese contexto para ver a Sudamérica, ¿no? O sea, que Venezuela ahora ya Maduro no es el paria, sino podría ser... el amigo que tiene el petróleo, ¿no? Exacto. Entonces eso es también un desarrollo muy interesante. Claro, que parece que hay negociaciones secretas. En ese momento hubo un primer encuentro, pero todo eso sí va en esa misma dirección. Entonces ese es ahora mismo, digamos, el eslabón más débil para Europa, el tema energético. Claro, sí. ¿Puede Putin, que evidentemente no tiene un pelo de tonto y está demostrando con sus estrategias una y otra vez que sabe abrir frentes, desafiar esa unidad? Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ha dicho que es un chantaje y que Europa va a responder de manera solidaria y unida. ¿Hasta qué punto? Mira, lo pueden hacer si lo hacen diplomáticamente hablando. Yo creo que una de las mejores estrategias fue en este momento no expulsar a Rusia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas porque lo puede sentar a conversar. Y por eso Guterres tiene un gran papel. Creo que la Unión Europea también lo puede hacer manteniendo la unidad, armándose a los países de manera que se pueda hacer y, por supuesto, enfrentando críticamente a Putin. Interesante, pero lo tenemos que dejar aquí porque se nos acaba el tiempo, pero el papel de Naciones Unidas también sería muy interesante de tematizar. Seguramente seguiremos haciéndolo aquí en A Fondo, en las próximas emisiones. No será el último fondo sobre Ucrania. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias a los tres por venir hoy al estudio. Hasta la próxima.